de tus lomos. Ahora leamos el verso 1 de Génesis 35 y de ahí va a dejar su separador. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Muy bien, hemos aprendido muchas cosas muy interesantes de este personaje llamado Jacob. Hemos aprendido sobre cómo fue su nacimiento, esa lucha que hubo en el vientre de su madre, ¿recuerdan? Que representaba la lucha de la carne contra el espíritu. Jacob era un hombre inclinado hacia las cosas espirituales, Esaú era un hombre inclinado hacia los asuntos de la carne. Aprendimos sobre el significado también de los nombres de ambos, Jacob y Esaú. Aprendimos sobre la forma de cómo Jacob adquirió la primogenitura o el derecho de nacimiento que le correspondía al hijo mayor, Esaú en este caso. También vimos un poquito sobre el sueño de la escalera donde subían y bajaban ángeles, que representó su encuentro con el Señor, y su lucha contra el ángel de Jehová la semana pasada. Pero hoy vamos a aprender sobre su regreso a Betel, es decir, allí en Betel él fue donde tuvo el sueño, la escalera donde subían y bajaban ángeles, pero después siguió su camino. Pero años después el Señor le dice que regrese a ese mismo punto, a Betel, y vamos a ver por qué y para qué. En realidad de lo que vamos a estar hablando es de una reincidencia de Jacob en su pecado, pero también vamos a ver su cura o cómo fue resuelto este problema en él. Así que seguramente Dios también va a estar hablándonos a nuestro corazón en este episodio de Jacob. Recordemos cómo Jacob se encuentra con Dios, se convierte a él en Betel cuando tiene el sueño de la escalera. Esa escalera, dijimos, era una imagen o representación de nuestro Señor Jesucristo. Es esa escalera que nos lleva a Dios. Y después de ese sueño él dijo: este Dios será mi Dios, refiriéndose a Jesús, hablando proféticamente. Y luego la semana pasada estudiamos sobre la batalla que no ganó contra el ángel de Jehová, una batalla que tampoco nosotros debemos ganar, sino dejarnos perder, porque eso representa nuestra humillación, nuestra rendición delante de Dios. Y no solo vimos la conversión de Jacob en Betel, también vimos su consagración, cuando él le dijo al ángel: no te dejaré ir hasta que me bendigas, lo cual representa, él ya está derrotado por el ángel, ya lo venció, pero él está aferrado a Dios y él no quiere dejar ir al ángel. El ángel le dice: déjame ir, y él le dice: no te dejaré ir hasta que me bendigas. ¿Sí? Y no es que el ángel quisiera irse, sino, acuérdense, el ángel estaba probando a Jacob a ver si de verdad Job quería que el ángel se fuera, pero él no quería irse de Job. Bueno, son dos acontecimientos muy importantes, muy fundamentales en la vida del cristianismo, y podríamos pensar, bueno, Jacob ya tiene su vida resuelta, porque los dos acontecimientos más importantes de la vida ya le sucedieron. Uno fue conocer a Cristo a través del sueño, y la segunda, tener su encuentro personal y aferrarse a Dios a través del ángel de Jacob. Así que pues ya nada le puede pasar, él tiene ya su vida resuelta. Sin embargo, eso no fue así, porque en los capítulos 33 y 34 de Génesis nos describe toda clase de de dificultades que tuvo que vivir aún después de estos dos encuentros maravillosos y sobrenaturales que tuvo con Dios. Y eso nos debe a pensar en una sola razón, en que no por el hecho que hayamos recibido a Jesús en nuestro corazón, no por el hecho de que hayamos nacido de nuevo y que hayamos tenido un encuentro personal con el Señor, significa que ya nada malo nos va a pasar. Eso no significa, ¿sí? Porque lo que nosotros vemos realmente en la vida de Jacob y en la vida de nosotros es que la vida nos sigue presentando desafíos, la vida nos sigue presentando dificultades. La vida cristiana es una cuestión de lucha y de permanencia diaria. Esa es la realidad. Es decir, que por venir a Cristo nadie tiene asegurado el hecho de que, bueno, ya vine a Cristo, ya tuve hace 10, 15, 20 años un encuentro personal con el Señor, de ahora en adelante
siempre estaré firme, siempre estaré bien, nunca tendré una debilidad, nunca fallaré, nunca pecaré y siempre me irá bien. Esa no es la realidad. Porque hay algo muy importante que debemos de decir. No importa también el tamaño de pecado que hayamos tenido antes de venir a Cristo, los sucios que quizá llegamos cuando venimos a Cristo por primera vez. Si no permanecemos en el camino del Señor, corremos el riesgo de volver a caer o a ser reincidentes de nuestra vida pasada. Eso es lo que le pasó a Jacob. Y alguien lo ilustraba como una persona que va en una bicicleta cuesta arriba y no tiene otra opción más que seguir pedaleando. Porque si tú te detienes o dejas de pedalear, entonces tú vas a retroceder, ¿sí? Entonces solamente en el Evangelio, en el camino de Dios, hay dos formas o hay dos opciones. O sigues caminando hacia el frente con tus ojos en el Señor, o vas a comenzar a retroceder. Y Jacob comenzó a retroceder. Él se convirtió en un reincidente de los pecados que se supone que ya había dejado a un lado. Él volvió a caer en sus mismos pecados. A estas alturas que acabamos de leer, Jacob era un hombre muy rico. Jacob siempre fue un hombre además atraído por las riquezas. A él le iba muy bien en sus negocios, aunque en realidad era Dios quien le permitía prosperar a Jacob. Pero ustedes y yo sabemos que Jacob le gustaba el dinero. Su significado del nombre, acuérdense que era tramposo, usurpador, y él aún dentro de los negocios solía llevar esta práctica, aún con su propio tío Labán. ¿Por qué? Porque en el corazón de Jacob estaba también eso, estaba la prosperidad, estaba el dinero. Y dice la Escritura que el amor al dinero, ¿cómo dice? Es la raíz de todos los males, el cual codiciando a algunos, ¿qué les sucedió? Se extraviaron de la fe. Y eso es lo que le sucedió a Jacob. Él se fue extraviando de la fe en el Señor. Es como alguien dijo que cierto hombre amaba tanto el oro que finalmente cuando un día entró a su casa decidió redecorar su habitación, así que puso una alfombra amarilla que le recordara el color de su dinero, pintó sus paredes de color pergamino que le recordara un poco el color de sus billetes, puso cortinas de color dorado, tenía todo decorado con acabados de color oro, incluso se mandó a hacer una pijama color amarilla, todo en referencia al dinero, al oro. Pero un día este hombre se enfermó y se le presentó una enfermedad llamada ictericia, y esta enfermedad se caracteriza por hacer la piel de color amarillenta. Así que su esposa, preocupada, llamó al médico y el médico subió al dormitorio para examinarlo. Se quedó asombrado viendo toda su decoración en esos colores amarillo, al hombre vestido con su pijama de amarillo. Él entendió que había un amor desmedido por el dinero. Por buen tiempo se quedó observando todo y finalmente regresó con una explosión de sarcasmo en su rostro, y su esposa le preguntó al doctor: doctor, ¿cómo está mi marido? Y el doctor le dijo: no lo sé, no sé cómo está su marido. Verá, entre tantos colores amarillos en su habitación no pude encontrarlo. Bueno, pues Jacob era muy parecido a eso, perdido en el materialismo, perdido en su riqueza, pero peor aún, perdido en su relación espiritual con Dios. Jacob se había convertido en un reincidente y tristemente afectó también a su familia. Por ejemplo, la historia de este hombre nos dice que una de sus hijas, que ustedes recordarán su nombre, Dina, fue violada. Y después de haber sido violada fue tomada para ser la esposa de un jefe pagano. ¡Qué desgracia para la familia de Jacob! Pero luego, a razón de esa desgracia, 2 de sus hijos o hermanos de Dina, hijos de Jacob, cometieron atrocidades terribles contra estos hombres que habían violado a su hermana Dina, para vengarla, cosas que usted puede leer ahí en la Biblia, que yo ni siquiera quiero mencionarlas. Entonces, cuando Job se da cuenta de estas desgracias que llegan a su vida, quizá él pudo preguntarse en su corazón: bueno, ¿y dónde está la bendición de Dios?
Si yo luché con el ángel y yo le dije al Señor, no te dejaré hasta que me bendigas, y el Señor me bendijo y me dijo, no será más tu nombre Jacob, sino ahora serás llamado Israel, ¿dónde está la bendición que Dios me dio? No la veo. Mi familia es un desastre, ¿no? Y esa es la razón por la que Dios le vuelve a hablar a Jacob y le dice, necesito que regreses a Betel. Porque acuérdense que Betel representa la relación con Dios. Entonces Dios le está diciendo a Jacob, necesito que regreses a una relación conmigo. Te has ido alejando poco a poco sin darte cuenta, al grado que estás lejos de mí. Entonces Jacob tiene que volver a tener un encuentro personal con el Señor, un reencuentro con su Dios. Eso tiene un significado muy importante para nosotros. Significa que como Dios le está diciendo a Jacob, ven para que tengas un encuentro conmigo, Dios le está dando una nueva oportunidad a Jacob. Y lo que significa es eso, que nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Nuestro Dios es un Dios de nuevos comienzos. Nuestro Dios es un Dios de una segunda oportunidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y eso es algo que nosotros lo vemos a través de toda la Biblia. Por ejemplo, en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana sus misericordias, grande es su fidelidad. ¿Y cuántos lo han comprobado? Luego el Salmo 86, verso 15 dice lo mismo, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y luego Miqueas capítulo 7, versículo 18 y versículo 19 también lo dice de esta manera: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita ¿en qué, hermanos? En misericordia. Verso 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Notan? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gloria a Dios. Allí tenemos al Dios de nuevos comienzos. Allí está, hermanos, descrito el Dios de nuevas oportunidades, el Dios de una segunda oportunidad, que cada que le decimos al Señor, perdóname, me arrepiento, vuelvo a ti en fe, Señor, dame otra oportunidad. El Señor, que es lento para la ira y grande en misericordia, dice el Señor, ok, voy a volver a creer en ti. Y gloria a Dios, porque esa es la manera en la que nosotros hemos ido también conociendo más y más la gracia de Dios, la misericordia de Dios, y también hemos ido creciendo y siendo perfeccionados en nuestra vida. Otro ejemplo de ese Dios de nuevos comienzos fue Jonás. Ustedes saben, Dios le dijo que fuera a predicar a Nínive, pero Jonás se rebeló y como consecuencia se lo tragó un pez grande, en la cual Jonás tuvo que pasar, ¿se acuerdan cuántos días? 3 días y 3 noches en un colchón cómodo, rico, ¿verdad? Que cualquiera de ustedes quisiera tenerlo en su casa, un colchón de baba y desechos marinos. Sin embargo, Dios le habla a Jonás de nuevo, hermanos. Lo vuelve a enviar y Jonás le dice, ok, Señor, y le pide perdón a Dios. Le da una respuesta al Señor. Jonás tuvo una segunda oportunidad. Es como decir, Jonás regresó a su Betel. Algo parecido sucedió con Moisés. Dios lo llamó a liberar a su pueblo de la mano de Faraón, pero Moisés se adelantó a los tiempos de Dios y recordarán que quiso liberarlos asesinando a un egipcio y tuvo que salir huyendo. Bueno, 40 años después, Dios lo vuelve a llamar desde la zarza y lo vuelve a enviar. Le dio una segunda oportunidad. Es como si dijéramos que también Moisés tuvo un nuevo comienzo y volvió a su Betel, a donde Dios lo estaba llamando otra vez. ¿Se acuerdan de Sansón? Fue lo mismo con él. Este campeón de lucha, quizá de peso pesado del Antiguo Testamento, traicionó al Señor cometiendo actos de inmoralidad, actos que Dios había prohibido, que Dios aborrecía, y como consecuencia
alguien dijo que le cortaron el cabello en la barbería del diablo. Fue despojado de su fuerza y de su poder que Dios le había dado. Y sin embargo, por la misericordia de Dios, el pelo de su cabeza comienza a crecer nuevamente. Y él dijo: oh Dios, dame este poder una vez más. Y Dios se lo dio y derribó el templo del dios Dagón. ¿Por qué? Porque Dios le dio una segunda oportunidad. Sansón también tuvo un nuevo comienzo en ese momento. Es como si Sansón volviese nuevamente a su Betel a reencontrarse con Dios. Y otro gran ejemplo de esto fue Simón Pedro. Pedro hizo algo espantoso. Él maldijo y juró con maldiciones y negó al Señor Jesucristo. Eso es una apostasía evidente y clarísima. Pero este apóstata, Pedro, fue el mismo hombre que después de haber cantado el gallo 3 veces lloró amargamente, se arrepintió, regresó al Señor, se llenó del Espíritu Santo y se convirtió en el gran apóstol de Pentecostés. Por una sola razón: porque Dios le dio una segunda oportunidad. También Pedro experimentó un nuevo comienzo. Es como si Pedro también hubiese regresado a su Betel, nuevamente a tener un encuentro personal con Cristo. Y escúchenme bien: y el Dios que le dio un nuevo comienzo a todos estos hombres y a Jacob diciéndoles: vuelve a Betel, es el mismo Dios entre nosotros que hoy nos dice: vuelve. ¿Sí? Es el mismo Dios que nos está diciendo: ven de regreso, ven otra vez a que tengas un encuentro personal contigo, porque Dios ve el corazón de nosotros. Y Dios ve que muchos corazones están desfallecidos, que muchos corazones se han enfriado, que la vida espiritual de muchos está decayendo y en lugar de seguir avanzando está retrocediendo. Necesitan oír la voz de Dios nuevamente y Dios les está diciendo como a Jacob: ven a Betel nuevamente, quiero tener un encuentro personal contigo otra vez. Es decir, te voy a dar otra oportunidad. Dios nos quiere dar nuevas oportunidades cada día, ¿no, hermanos? Por eso Jesús en Lucas capítulo 1, versículo 50, dijo que su misericordia es de generación en generación. ¿A quiénes? A los que le temen. Su misericordia es de generación en generación para nosotros. Entonces Dios quiere darte nuevas oportunidades, un nuevo comienzo hoy, mañana, el año que entra, en 5 años, en 10 años, a ti, a tus hijos, a los hijos de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos. Pero tienes que aceptar la invitación de Dios que te dice: ven a Betel para que te encuentres conmigo. No hay otra manera. ¿Sí? Esa fue una gran oportunidad que Dios le dio a Jacob, ¿no le parece? Pero también hay que reconocer la determinación de este hombre. Ahí en el versículo 2 de Génesis 35 al versículo 4 dice así, Génesis 35, 2 al 4. Entonces, después de esa invitación, Job dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Ya había dioses, ya había figurillas. Estaba la maldición ahí en su hogar. Quitadlo de entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ya ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Los zarcillos representaban también ofrecimientos a otros dioses ajenos. También el sajarse los cuerpos, que eran los tatuajes, significaba que ellos se ofrecían a otros dioses. Y eso pasaba en la familia de Jacob, sus hijos, su esposa, poniéndose zarcillos, aretes en la nariz, quizá en el ombligo, en lugares que representaban ofrecimiento a los dioses. Hoy los cristianos muchos dicen: bueno, yo no voy a ofrecer mi vida a un Dios, pero me gusta cómo se ve ponerme un anillo en la nariz, me gusta cómo se ve ponérmelo en el ombligo, me gusta cómo se ve un tatuaje, pero yo no me estoy ofreciendo. No, pero te pareces al mundo. Y una de las cosas por las que Dios le dijo a su pueblo que no se sajara y que no hiciera eso, era porque tenían que verse diferentes, ¿sí? Porque si la gente te ve con un tatuaje y todo eso, jamás se van a imaginar
que tú eres un representante de Dios aquí en la tierra. Simplemente es como nosotros, se viste como nosotros, usa las mismas modas que nosotros. ¿Es un pecado que te lleva al infierno? No, no es un pecado que te lleva al infierno, pero es una falta de identidad con Cristo. Es una falta de identificación con Cristo, y el mundo necesita ver la luz de Jesús a través de nosotros. Amén. Bueno, entonces cuando Dios le dice a Jacob, ven a Betel, y Jacob le dice a su familia, entréguenme los zarcillos, saquen todos los dioses, es como si cuando Dios invita a Jacob a venir a Betel, Jacob le dice, lo voy a hacer, Señor, sí, te voy a obedecer. Y quiero que vean aquí la determinación de este hombre, hermanos. En primer lugar, había una firme decisión en él. Él tuvo que decidir o elegir contra esos falsos ídolos que habían entrado a su vida, o al menos en la vida de su familia. Él, ¿qué hizo? Enterró esos ídolos. Y yo te pregunto a ti, ¿tú ya entregaste tus ídolos? ¿Ya enterraste tus ídolos? Quizá alguien dirá, bueno, pastor, yo vine a Cristo hace 15 años o 10 años o hace un año, yo ya no tengo ídolos, no tengo imágenes, no tengo esculturas, no tengo escapularios, no guardo rosarios, no hago rezos, yo ya no hago nada de eso, no tengo idolatría en mi casa. Pero no estamos hablando precisamente de este tipo de ídolos, aunque incluyen. Estamos hablando de que un ídolo o un dios falso es cualquier cosa que signifique más para ti que el Dios Todopoderoso. Cualquier cosa. Jóvenes, el gym. Hagan ejercicio. Es saludable, pero no se exhiban en el Facebook. ¿Qué tienen que sacarse fotos y ponerse de perfil? Y mira mi lavadero, y mira mi pecho. Y las mujeres hacen lo mismo. Y comienzan a hacer a un lado la imagen de Cristo, y es la imagen de ustedes. ¿Sabes? Si lo que haces lo haces para ligar, sí, vas a ligar a Dalila, no vas a ligar a una hija de Dios. Y Dalila te va a llevar a la perdición. Dalila te va a alejar de la consagración. Dalila te va a alejar de Dios. Quizá vas a obtener la chica que te gusta o el chico que tú quieres, pero hace 8 días hablábamos de si estás dispuesto a dejar ir a Dios por algo tan barato, ¿no? Yo creo que por eso muchos de los jóvenes de aquí ni siquiera me mandan invitación al Facebook, para que yo no los checo. Hermanos, por favor, yo no voy a perder mi tiempo metiéndome a checar a cada uno de los que están aquí. ¿Saben qué? Dios los saca a la luz, eso es diferente. El Señor solito los exhibe, y mi deber es exhortarles y decirles, dejen de hacer eso. Un Dios falso, repito, es cualquier cosa que te impida amar a Dios. Un Dios falso es cualquier cosa que te impida conocer a Dios y servir a Dios. Un ídolo es cualquier cosa que se interponga entre tú y Dios. Por ejemplo, muchos han hecho de un ídolo de sus posesiones. Idolatran su casa, idolatran su auto, idolatran su negocio. Yo tuve un amigo, un ministro de alabanza que Dios usaba muy bonito, y tocaba muy bien la guitarra, y tenía unas guitarras hermosas y costosas. Y un día fuimos a comer a su casa, y la esposa no aguantó y se vino a ministrar con nosotros. Yo ni pastor era, yo cantaba en el grupo de alabanza, él era mi pastor de alabanza, y la mujer ya no aguantó y se ministró conmigo y mis hermanos, y me dijo, ya no aguanto a este hombre, mira, a su guitarra la pone sobre el sillón, le pone una almohadita acá para que no se vaya a caer, le pone otra almohadita acá para que no se raye, la limpia con polis, dice, a mí ni un beso me da. Yo estaba bien chamaco, yo no sabía ni qué decirle, hermano. Creo ni le dije nada, nomás me reí de nervios, ¿verdad? Creo. Pero ¿sabe qué? Que se me quedó grabado, y empecé a observar a ese que era mi pastor de alabanza, y me di cuenta que efectivamente el instrumento para él se había convertido en su ídolo.
Otros han hecho de su propia familia un Dios, lo cual también es muy grave. Y no estoy diciendo que cuando amas al Señor debes dejar de amar a tu familia, porque de hecho ninguno de nosotros podemos amar a nuestra familia como debe ser si no tenemos el amor de Dios. De lo que estamos hablando es que tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu hija, tus padres, tus hermanos, tu abuelita y toda tu familia no deben ser ellos el primer lugar en tu vida. No deben ser ellos, y viceversa. Tú no debes querer ser el primer lugar en la vida de ellos. Hace 8 días lo decía, hay maridos que le dicen a su esposa, sin mí te mueres. No, porque el primer lugar de la esposa que conoce a Cristo es Cristo. El hombre es necesario, necesita amarla, necesita cuidarla, necesita protegerla, muchas cosas. Y cuando una mujer es descuidada en todo eso, la mujer es propensa a tristeza, a depresión, a muchas cosas. Pero cuando esa mujer viene a Cristo, Cristo dice, yo soy tu marido, porque yo soy tu hacedor, ¿sí? Y entonces en ese momento ni el marido se convierte en un estorbo, porque Cristo ocupa el primer lugar en el corazón de esa mujer. Y lo mismo con los hijos, y lo mismo con los pastores, con las iglesias, perdón. Y le voy a decir por qué. Porque Jesucristo, hermanos, no quiere un lugar en tu vida. No. Jesucristo no quiere que le hagas un espacio ahí en tu corazón, ahí. Eso no quiere el Señor. Porque Él no es protagonista tampoco. Él no quiere ser el protagonista. Que tú le andes hablando de Cristo a todo mundo, pero que no lo vivas. No. Jesucristo exige preeminencia, autoridad, ser el supremo, ser el que está por encima de todos. Y si Él tiene la preeminencia en ti, es porque, y si Él, no tiene la preeminencia en ti, es porque alguien o algo la tiene. Y si alguien, alguna persona o alguna cosa tiene la preeminencia en tu vida, siento decirte que eres un idólatra. Y que eso se está interponiendo en tu relación con Dios. Y la idolatría es uno de los pecados que más Dios aborrece, la idolatría. ¿Lo sabían? Incluso hay quienes han hecho de sí mismo un ídolo. La Biblia dice, por ejemplo, que algunos, habla de algunos cuyo Dios es su estómago, su vientre. Ahí en Filipenses 3:17, Pablo les dice, hermanos, sean imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Vientre, estómago, ¿qué debemos entender por el vientre o por el estómago? No es en sí, como algunos han creído, que es idolatría a la comida o el comer mucho, ¿verdad? O el amar mucho la comida. No habla de eso. Aunque algunos tienen esa postura, pero es la menor. Cuando habla de estómago es una forma de hablar de los deseos sensuales de la persona. Es decir, que Pablo está hablando a los de Filipenses que ellos adoraban sus deseos sensuales. Hacían lo que fuera por llevar a cabo sus deseos que eran sensuales. Es decir, su principal preocupación eran sus deseos corporales. Era una actitud general que se oponía a los aspectos espirituales de Dios. Y sí, hay mucha gente sensual en todos lados. Afuera el mundo está lleno de gente que se idolatra a sí mismo, pero incluso cristianos se idolatran a sí mismos. Líderes se idolatran a sí mismos. Iglesias, hermanos, que se idolatran a sí mismas, que han caído en esta transgresión,
Cristianos líderes que se miran al espejo, se halagan a sí mismos y quizás se dicen: qué grande eres, qué inteligente eres único, eres excelente, eres extraordinario, eres excepcional, tu iglesia es la más bonita, es la más grande, eres un predicadorazo tremendo, eres un supercristiano, etcétera, etcétera, etcétera. Se adoran a sí mismos. Y al adorarse a sí mismos, se oponen a Dios, porque son sensuales. Y yo pienso algo, hermanos: qué tontos somos cuando permitimos que estos ídolos entren en nuestra cabeza y en nuestro corazón, ¿no? Llegar a pensar y creer, o como hemos dicho, creérnosla, ¿sí? Y decir: yo, o mi ministerio, o mi iglesia, o mi habilidad que Dios me dio, mi negocio, lo que yo he logrado. Hermano, ¿qué tienes tú que no te haya sido dado del cielo? Todo lo que tenemos nos lo ha sido dado. Recuerdo que una ocasión, hace unos años, presenté a un predicador que yo admiro mucho por su elocuencia, su sabiduría, su inteligencia, su santidad, muchas cosas. Entonces yo lo invité y hice una presentación más o menos así. Dije: quiero presentar a este pastor, yo lo admiro mucho porque él es un hombre muy inteligente, tiene mucha sabiduría, él es un hombre prominente en las escrituras y me siento muy bendecido y muy gozoso, así que pase de fulano de tal. Pasó y dijo: gracias. Y lo primero que dijo se dirigió a mí y me dijo: mira, yo no tengo nada que no me haya sido dado y no sé nada que no me haya sido enseñado. Y entonces dije: perdóname, Señor, la regué. ¿Sí? ¿Tú no te idolatras a ti mismo? ¿Sabes que una forma de idolatrarte a ti mismo es cuando no aceptas tus errores? Cuando no eres capaz de pedir perdón, una disculpa, te idolatras porque crees que tú tienes la razón, que lo que tú dices así es. ¿Sabes qué tienes que hacer? Morir a tu yo. Tienes que morir. Imagínate a Jesucristo defendiéndose. No, Él murió por nosotros. Y Él, ¿qué dijo? Tomo la culpa. La que no me corresponde la tomo. Y nosotros no queremos tomar la culpa de nuestra esposa, la culpa de nuestros hijos. No queremos morir a nuestro yo. Eso es vanidad, eso es egolatría. Y la idolatría es un pecado muy fuerte a los ojos de Dios. Miren lo que le pasó a Luzbel por sensual, por hacer un ídolo de sí mismo. Ustedes han leído, no vamos a leer ahorita Ezequiel 28, pero vayan a Isaías 14:13. Pero en Isaías 28 ahí viene más o menos, o muy claramente, mejor dicho, la descripción de Luzbel, esta luz bella, cómo el Señor lo hizo tan hermoso, tan único, el más hermoso de todos los ángeles, es llamado querubín protector, su hermosura incomparable. Fueron hechos todos los instrumentos musicales para el día de su creación, etcétera. Era un ángel muy especial para Dios, pero se la creyó. Él dijo: soy tan hermoso, soy tan guapo, soy tan poderoso, soy tan importante, tengo tantos ángeles a mi cargo que bien puedo ser como Dios. ¿Por qué no compartimos, Dios, tú y yo, esto, tu autoridad del reino? Qué tonto, ¿verdad? No le dé miedo decir que sí. No crea que el diablo le va a jalar los pies si usted dice que sí o algo así, Isaías 14:13. ¿Tú qué decías en tu corazón?, le dice el Señor. Subiré, ahí está su egolatría, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré ¿qué? Mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Y aquí viene la respuesta de Dios: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ese es tu lugar.
Un artículo interesante de los Estados Unidos de América cuenta lo siguiente. Este artículo hablaba de un hombre que murió de envenenamiento por radiación. Y la nota decía así: un radiólogo industrial desempleado se ha convertido en el primer estadounidense en morir por envenenamiento por radiación desde los primeros días de la experimentación de la bomba atómica. Este hombre de 38 años murió en un hospital 6 meses después de que buscara atención médica por quemaduras de radiación en el pecho y el brazo izquierdo. Las autoridades dijeron que la radiación destruyó su médula ósea, quemó su lado izquierdo del pecho y comió profundamente su cuerpo como un cáncer. Nunca había visto algo así en mi vida, decían los médicos. Y luego la nota continuaba diciendo que una pequeña cápsula de material radioactivo había sido robada recientemente. La cápsula fue descrita como ligeramente más grande en diámetro que un lápiz, es una cosita así, y de largo la mitad de un lápiz. Dichos dispositivos son utilizados por los radiólogos de las compañías petroleras para detectar problemas en los pozos de tuberías. Esa pequeña cosa que este hombre robó, la guardó en su bolsillo de su camisa, cerca de su corazón, y se comió toda su vida en muy poco tiempo. Simplemente por haber puesto algo que no debía estar allí. Se acabó su vida. Y alguien dirá: ¡qué tonto! ¿Cómo un hombre radiólogo que conocía los peligros de la radiación fue capaz de agarrar esa pequeña cosa y guardársela en su corazón cuando él sabía que posiblemente podía pasar algo así? ¡Qué tonto!, ¿no? Bueno, puede ser, pero no tan tonto como un cristiano que tiene un ídolo guardado en su corazón y que está devorando rápidamente su vida. Que su vida espiritual se está acabando y que su vida física también se está deteriorando. ¿Por qué? Porque han guardado un ídolo en su corazón. 1000 veces más peligroso es el pecado que esa pequeña cápsula radioactiva, pero muy pocos lo creen. Hoy peco, mañana me arrepiento. Hoy peco, mañana me arrepiento. Y tienes un ídolo de pecado ahí en tu corazón que tarde o temprano va a acabar contigo. El sabio de Proverbios, por algo, es el hombre más sabio que ha existido, y uno de sus proverbios sapienciales, lo cual significa una experiencia vivida por él mismo, escribió y dijo: ¿tomará el hombre fuego en sus manos sin que sus vestidos arda? ¿Es posible? No es posible. Cualquiera que tome fuego en sus manos terminará quemándose. Bueno, pero Jacob tomó afortunadamente la decisión de dejar a esos ídolos. También hubo una limpieza divina como resultado de esa elección, porque no solamente se trata de decirle al Señor: Señor, yo haré a un lado de mi vida todos los ídolos. Dice el Señor: te creo, hazlo. Por eso en Génesis 35:2 dice que entonces Jacob le dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quiten los dioses. Es decir, llevó a la práctica lo que había, la decisión que había en su corazón. Quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Y saben una cosa? No es hasta que tratamos con la idolatría del corazón que podemos ser verdaderamente limpios delante de Dios. ¿Sí, hermanos? Hasta que limpiamos y tratamos cualquier idolatría del corazón. Cuando nada es más importante en tu corazón que Dios. Cuando nadie es más importante en tu corazón que Dios. Jesús dijo: el que no aborrezca a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, a su hijo, a su hija, no puede ser mi discípulo. Él no estaba diciendo que aborrezcamos a nuestra familia. El verdadero significado es el que no ame menos
a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, a su hijo, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Tenemos que amar menos porque amamos más a Cristo. Porque en el día que hay padres que sus hijos son sus ídolos. Aquí se congregaba con nosotros una familia muy distinguida por su santidad, muy distinguida por el buen orden en su hogar, pero su hijo mayor era un hombre muy bueno para el deporte, muy hábil para el deporte. Se hizo un hombre muy alto, un hombre muy fuerte, muy musculoso, y se hizo atractivo a las grandes clubs de fútbol americano. Fue contratado, comenzó a ganar dinero y el joven se comenzó a apartar de Dios, y los papás le fomentaron de tal manera que también los papás se alejaron de Dios. Hoy no saben cómo regresar a Dios. Y no les voy a dar detalles, pero es una familia destruida, porque no supieron discernir que eso se estaba convirtiendo en un ídolo. Y todo lo que se interponga entre ti y Dios tiene que ser quitado. Si no es quitado, te va a llevar a la ruina. A eso se refirió Juan cuando escribió que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de todo pecado. Necesitamos estar limpios de la idolatría. Amén, hermanos. No podemos regresar a nuestro Betel si primero no tomamos la decisión de quitar esos ídolos en nosotros y en nuestra casa. Cuando Jesús le dijo a la mujer adúltera: tus pecados son perdonados, vete y no peques más, la mujer volvió a su entorno limpia, no volvió más sucia. Cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, ninguno regresó. Estamos hablando de ese regreso a Betel. Tenemos que regresar limpios al encuentro con Dios. Cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, ninguno regresó con lepra, todos regresaron a sus casas limpios. Cuando le llevaban a los endemoniados a que los liberara, ninguno regresó a su hogar más con algún demonio, todos regresaron libres. Y cuando Jesús nos limpió con su sangre preciosa, es para que permanezcamos limpios con esa limpieza por medio de su bendita sangre. Eso es regresar a nuestro Betel. Es decir, te fallé ayer, Señor, pero hoy me voy a consagrar un poco más. Hoy te voy a buscar un poco más. Señor, estos son mis ídolos, los voy a comenzar a un lado para que tú sigas siendo el primer lugar en mi vida. ¿Sabes qué? Dios no quiere quitarte las cosas que te dan placer, Y hablo de un placer correcto, un placer sano. No creas que Dios te quiere decir: ya no vayas al gimnasio. No. Ni Dios te va a decir: ¿sabes qué? Ya no juegues fútbol o ya no vayas al cine. No, simplemente todo lo que ocupa un lugar de preeminencia en tu corazón tienes que hacerle a un lado, porque la preeminencia le corresponde al Señor si quieres que Dios te bendiga. Busca con sabiduría la bendición de Dios. Hay que permanecer con la limpieza. ¿Y cómo? Alguien dirá: ¿cómo permanezco? ¿O cómo logro permanecer en esa limpieza? Bueno, haciendo lo mismo que Jacob. Jacob tomó una decisión firme. Jacob le dijo a su familia: mudad vuestros vestidos, cámbiense la ropa. Es un cambio de vestimenta que representaba una acción de santidad o de santificación. Era un cambio de vida, es decir, vamos a cambiar nuestra vida. O sea, lo que estamos haciendo está mal, hay que dejarlo de hacer. Eso es símbolo de una vida cambiada, que ahora comienzas a dejar de practicar aquellas cosas que sabes ya que están mal. Todo, por ejemplo, hace rato hablaba sobre la manera de vestir. Cambia tu manera de vestir. Si tu manera de vestir no es la que a Dios le agrada, haz un cambio. Hace poco una persona me decía: pastor, fíjese que hay una hermana ahí en la iglesia que se viste así, va muy apretada de acá y de allá, y hable con ella y dígale por favor que cambie. Y le dije: yo no voy a hablar con ella.
El Espíritu Santo tiene que hablar con esa persona y Él la va a convencer. Pero ella tiene que tomar una decisión. Y eso es de lo que yo estoy hablando. Es lo que Jacob hizo, él tomó la decisión. Tú tienes que tomar la decisión. El comportamiento que tú estás llevando, tú decides cómo te comportas, tú decides cómo hablas. Tú decides si eres humilde o eres arrogante. Una ocasión una niña habló con sus papás, una niña cristiana de la iglesia, habló con sus papás cristianos y le dijo: papá, quiero acusar a mi hermana. Fíjate que cuando ella llega de la escuela en su carro, llega con el estéreo a todo volumen, oyendo música del mundo. Y entonces cuando los papás hablan con la hija mayor y le dicen: ¿por qué haces eso? Bueno, entonces la hija lo resuelve de una manera de lo más fácil. ¿Cuál es? Bueno, una cuadra antes de que llegue a mi casa le apago al estéreo, así mis papás no se dan cuenta. Pero tu vida sigue igual. Tú tienes que tomar la firme decisión de consagrarte y santificarte a Dios. Dios te ve. ¿Sí, hermanos? Tú tienes que decidir si tratas bien o tratas mal a tu esposa. Tú decides si tendrás buen o mal testimonio en la iglesia. Tú decides si seguirás siendo un carnal o serás un piadoso. Cambia tu vestimenta. Hay un proceso interesante en todo esto. Primero Dios invita a Jacob al Betel de regreso. Luego la determinación de Jacob. Luego la decisión personal de cambiar las vestiduras. Y después de eso viene la protección que Dios le concede a Jacob. En Génesis 35:5. Y salieron, dice, salieron de ese lugar donde estaban, camino a Betel de regreso. Pero resulta que el terror de Dios estuvo ¿sobre quién? ¿Sobre dónde? Las ciudades que había en sus alrededores. Y no persiguieron a los hijos de Jacob, ni a Jacob. Eso se llama protección de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos queremos la protección de Dios? Amén. Ahora es muy interesante porque todos los paganos que estaban por allí odiaban a Jacob y odiaban al Dios de Jacob. Pero noten que había un temor sobrenatural sobre todos estos enemigos de Dios. Pero no era un temor que le tuvieran a Jacob. No era un miedo a Jacob. El versículo dice claramente: el terror de Dios estuvo sobre las ciudades. Quiero que leamos un hecho muy interesante que sucedió ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 13. Hechos 19, versículo 13. Temor de Dios. Amén. No temor de Jacob. ¿Sabes que en la Biblia nos instruye que no le tengamos temor al hombre? Pastor, es que si digo la verdad en mi trabajo que me van a correr. No le tengas temor al hombre. La Escritura nos instruye que al único que le debemos tener temor es ¿a quién? A Dios. Hechos 19, versículo 13 dice así: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. O sea, querían echar fuera demonios en el nombre de Jesús, de ese Jesús al que predicaba Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva. Esceva era un judío, y no era cualquier judío, era jefe de los sacerdotes. Y hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco. Imagínense quizá la voz del demonio, ¿verdad? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos?
lo siguiente: el diablo no nos teme a nosotros. ¿Sí? Hay muchos que se sienten muy valientes, ¿no? Y el diablo me hace los mandados, dicen. Y aquí mis chicharrones truenan. Y diablo, mira, y te piso, y esto y lo otro. Se sienten muy gallos. Hay que bajarle 3 rayitas. El diablo no nos teme a nosotros, pero sí le tiene un gran temor a Jesús. A Jesús. Ahora, la única forma para que Satanás nos tenga respeto, no miedo. La única forma para que Satanás nos tenga respeto es si ve a Cristo en nosotros. De lo contrario, no. De lo contrario, se te va a aventar como estos hijos de Seba y te va a desnudar. Una ocasión estábamos en algún lugar, estaba yo ministrando la alabanza y hubo una posesión demoníaca ahí. Y entonces llegaron los liberadores de la iglesia, ¿no? Bueno, unas cosas que pasaban ahí, hermanos. Bueno. Y llegaron los liberadores de la iglesia y lo empezaron a atar y lo empezaron a echar fuera y lo empezaron a reprender, y nada, y nada, y nada. Entonces llegó uno así muy derechito, así muy bien vestido y muy planchadito, y le dice: a mí sí me vas a obedecer, te largas en el nombre de Jesús. Y entonces voltea el endemoniado y se le queda viendo y le dice: tú, piloto, era un piloto de aviones, que cuando vas a despegar hasta te has hecho del baño en tus pantalones del miedo. Tú, piloto, que te la pasas viendo a las edecanes que viajan contigo, ¿puedes echarme fuera a mí? Y aquel hombre poco a poquito se fue. El que se largó fue él, hermanos. Si quieres que Satanás te tenga respeto, tiene que ver a Cristo en ti. De lo contrario, te va a evidenciar, te va a desnudar, te va a avergonzar. Porque los demonios a quien le temen es a Dios, no a nosotros. Lucas 4:34, primero Santiago 2:19, dice así: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan ante Dios, según el contexto que estamos leyendo. Ahora sí, Lucas 4:34, leemos de un enfrentamiento que tuvo Jesús con los demonios. Ellos le dijeron a Jesús: déjanos, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para qué? ¿Para destruirnos? Esta es una expresión de ¿qué? De miedo contra Jesús, ¿sí? Claro, lo querían matar, pero le tenían miedo. Alguien dijo lo siguiente: no le des un club al demonio, porque te va a ganar. No dejes que la idolatría esté en tu vida. ¿No sabes que el reincidente es el juguete sucio del diablo? ¿No sabes que el reincidente es vulnerable al diablo? Pero ¿sabes que cuando sueltas este mundo con ambas manos y agarras a Dios con ambas manos, Dios construirá un muro de fuego alrededor de ti y te protegerá? Amén. A eso se refirió el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, verso 4, cuando dijo: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, ¿sí? Es decir, él comprobaba ¿qué? La protección de Dios. ¿Quieres la protección de Dios? ¿Saben? Lamentablemente hay muchos cristianos heridos por el enemigo, muchos cristianos, tristemente. Las iglesias están llenas de cristianos heridos porque no tienen la protección de Dios. No tienen ese cerco poderoso alrededor de sus vidas. ¿Y saben por qué? Porque no quieren volver a su Betel,
a tener su encuentro otra vez con Dios. O sea, no quieren arrepentirse de sus pecados. Son reincidentes en sus pecados y por ende le han dado lugar al diablo. Es frecuente hablar, seguido me toca hablar con parejas que dicen: pastor, tenemos 5 o 10 años o 15 años viviendo juntos, ya tenemos hijos jóvenes. Es más, nuestros hijos jóvenes ya hasta tienen hijos, o sea, ya hasta abuelos son. ¿Y qué pasó? No nos va bien, muchos problemas en la casa, muchos pleitos, mucha pobreza, mucha enfermedad. Y uno ya sabe, una de las preguntas de cajón es: oye, ¿ustedes están bien casados? No. ¿Cómo que no? No, vivimos en unión libre. En Génesis 1:1 dice que cuando había desorden en la tierra, desorden, vino el Espíritu de Dios y puso orden. Y separó las aguas de las aguas, y separó la luz de las tinieblas, y dijo: a esta serás la lumbrera menor, y a esta serás la lumbrera mayor, uno de sol, luna, etc. Y al final vio Dios que era bueno, y lo bendijo Dios. Y yo les digo: ¿quieren la bendición de Dios? Tienen que poner orden en sus vidas. No puedes solo que no seas hijo de Dios, porque el Hijo de Dios tiene al Espíritu de Dios, y el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a poner orden, porque fue el que puso orden en Génesis 1. ¿Se dan cuenta? De eso estamos hablando, de que Satanás toca fácilmente a las familias que no regresan a Betel para tener un encuentro con Dios. Por eso las familias están llenas de pobreza, de enfermedades, de problemas, de enfermedades, de mucho dolor. ¿Por qué? Porque no ponen en orden sus vidas. Quieren la bendición de Dios, pero sin poner orden en sus vidas. Pero la bendición del Dios al Dios que se le estamos pidiendo, resulta que es un Dios de orden. Entonces tienes que meterte al orden de Dios para que haya bendición sobre tu vida. Amén. Bueno, ¿qué aprendió Jacob de todo esto? Versículo 7. Edificó un altar y llamó al lugar, ¿cómo? El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces, Dios le revela a Jacob su gloria, o la gloria de Dios. Por eso le llamó el Betel. Primero, Betel significa casa de Dios, porque Bet es casa, él significa Dios. Pero él aquí dice que edificó un altar, y él llamó a ese altar, o en ese lugar, el Betel. Ya no Betel, sino el Betel. Y esta palabrita él es el nombre hebreo de Dios. Y este nombre, él, que es Dios, habla del poder, de la majestad y la gran fortaleza de Dios. Entonces, aunque era el mismo lugar de años atrás, ya no lo llama Betel, que es la casa de Dios. Ahora lo llama el Betel, o el gran poder, o el Dios poderoso de la casa de Dios. O sea, conoce a Dios en otra dimensión que no lo conocía, en la dimensión del poder de Dios. ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué le cambió el nombre? Bueno, a Jacob le sucedió lo que nos sucede a muchos de nosotros, que Jacob, antes de cambiarle el nombre, él conocía ese lugar como Betel, la casa de Dios. Nosotros conocemos este lugar como la casa de Dios. Quizá no el edificio, ¿no?, sino nosotros como congregación. Vamos a la casa de Dios, nos referimos a este lugar, cantamos a Dios, luego nos van a dar los anuncios, luego vamos a dar nuestra ofrenda o nuestro diezmo, luego viene la predicación, luego quizá venga la administración al final, y luego viene la oración final del pastor, la bendición, y nos vamos y seguimos siendo los mismos. O sea, Betel, casa de Dios, para Jacob se convirtió en un ritual. Es decir, Jacob conocía la forma, pero no el fondo de la casa de Dios, ¿sí? Ahora, lo que le ha pasado a muchos cristianos es que también han perdido el fondo y simplemente se han
acostumbrado a la forma, como se los acabo de explicar. Eso me habla de que muchos han perdido su primer amor. Cuando venían a Cristo al primer día y llegaron a esta iglesia y dijeron: wow, qué bonito, qué hermoso, Dios me trajo a esta iglesia. En esta iglesia todo es maravilloso, aunque no. En esta iglesia todo es perfecto, aunque menos. ¿Verdad? Pero ¿qué estoy hablando? Estás en el primer amor. No tienes ojos para ver los errores, no tienes oídos para oír a los hermanitos murmuradores, que es su ministerio favorito, ¿sí? No tienes corazón para andar sintiendo odio, rencor, no tienes tiempo para eso. Tu tiempo es para Dios, para adorar a Dios, etc. Pero pasa el tiempo y algo sucede, que se enfrían en su primer amor. Y Dios dice: regresa a Betel. Y se le revela a Jacob de otra manera, como el Betel, ahora como el poder de Dios que está dentro de la casa de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que a Dios realmente lo que le interesa es ser una realidad en tu vida. A Él no le importa la forma, a Él le importa el fondo. ¿Dios es real para ti hoy? ¿Él es para ti el Dios poderoso de la casa de Dios? Porque si no es para ti el Dios poderoso de la casa de Dios, el que es una experiencia tremenda, poderosa cada que vienes a la casa de Dios, lamento que te está pasando lo que Pablo dijo, que solo tienes una forma de piedad, pero niegas la eficacia de ella o el poder del evangelio. Porque si sales como entraste y no con una experiencia nueva, hermanos, yo siempre le digo a mis hijos, y platico con mi papá, y cuando hablamos de los cantos que cantamos o de las enseñanzas y contamos las experiencias, le digo: fíjate que un hermano vino llorando y me dijo: pastor, cómo Dios me tocó, o pastor, cómo Dios me habló, y cómo esto. Yo siempre le digo: claro, así tiene que ser, porque la palabra está viva. Y como está viva, algo tiene que hacer en nosotros, tiene que producir cambios. El problema es de los que no dicen nada de eso. No han vuelto al Betel, no están buscando tener una experiencia con Dios. Eso pasó con Jacob. Sabía la forma, el culto, pero ya no tenía el fondo de quién era Dios para él. Sin embargo, en Génesis 35, verso 9, dice que apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Pero eso ya se lo había dicho antes, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Entonces, esto como que suena a un disco rayado. Se lo había dicho, bueno, sí, se lo había dicho años atrás. ¿Creen que hubo una equivocación en el texto? No hubo equivocación. David dice que la ley de Jehová es perfecta, es inerrante, no contiene errores, no contiene equivocaciones. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, es muy simple. Dios solo le estaba recordando a Jacob lo que ya debería haber sabido, pero que obviamente había olvidado. Ya se le había olvidado, hermanos. Él se había deslizado de nuevo en los caminos del mundo, y por eso Dios tuvo que recordarle nuevamente quién era Jacob. Tú ya no eres Jacob, ya no eres el tranza, no eres el usurpador. Ahora recuerda, Jacob, eres mi príncipe. Eres Israel, príncipe de Dios. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo hoy en su iglesia, en cada uno de nosotros, hermanos. Nos recuerda quiénes somos en Cristo. ¿O ya olvidaste quién eres en Cristo? Muchos ya olvidaron quiénes son en Cristo. Y por eso vemos tantas cosas en el Facebook, tantas cosas que publican los cristianos, tantas fotos que suben los cristianos, tanta cosa que suben los cristianos en las redes sociales, porque ya se les olvidó quién es Cristo. Ellos quieren adaptarse al mundo, quieren ser aceptados por la sociedad. Un hermano venía hace unos días y me sorprendió su comentario y me dijo: pastor, estamos orando por nuestro hermano en Cristo, Andrés Manuel López Obrador. Ah, caray, dije, no sabía que era cristiano.
Sí, él ha dicho que es cristiano. Bueno, es un político, le dije, no se te olvide que es un político. No, es cristiano. Bueno, y el día de ayer, el 1 de diciembre, resulta que se arrodilla ante los chamanes y permite que le hagan una limpia. Entonces yo digo, si es mi hermano en Cristo, ¿ya se le olvidó quién es él para Cristo? Porque la Biblia dice que somos herederos de Dios y herederos juntamente con Cristo. La Biblia dice que por el gran amor que nos tiene, nos dio el derecho de llegar a ser llamados hijos de Dios. La Biblia dice que somos un sacerdocio real y una nación santa para el Señor. La Biblia dice que somos un reino de sacerdotes para Dios y para Cristo. Que no se te olvide. Que no se te olvide. Ayer veía cómo Los Pinos, ustedes saben, ya se convirtió en un lugar cultural. Había 300 personas y luego había 5,000 personas queriendo entrar. Y miren cómo es Dios, ¿verdad? Ahí estoy viendo un reportaje yo, ¿verdad? Que están enseñando ahí que la casa, que de la gaviota, que y de repente hace una toma un camarógrafo así y veo a un brother, a un hermano, no de aquí, de Marte, no, de otra iglesia, de otro ministerio que yo lo conozco. Pero es de esos hermanos que dicen, donde pongas la planta de tus pies es tuyo. Y me le quedo viendo así, digo, es, y que le regreso, digo, sí es, ¿verdad? Y que lo veo así. Dije, ya se le olvidó quién es en Cristo este. Yo, si algún lugar quiero pisar, es el cielo. Sí. Y para eso desde ahorita nos estamos santificando y esforzando y buscando a Dios y aplicando los principios bíblicos, ¿verdad? Voy a terminar, me voy a adelantar un pedazo. Bueno. Leamos el verso 13 rápidamente. Y se fue de él Dios, o sea, ya había tenido su encuentro, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella, ¿qué? Libación, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Esta libación, o este derramamiento de libación, eran bebidas que se utilizaban antes en el Antiguo Testamento. Podía ser de leche, podía ser agua, podía ser vino, y también podía ser aceite. En este caso Jacob derrama aceite. Esa pila de piedras representa a Cristo, porque Cristo es el fundamento de todo. De hecho, la Escritura por muchos lados nos muestra a Cristo como la roca del ángulo, o lo que sostiene a la iglesia, ¿sí? La roca fundamental. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, pero Jacob hace algo interesante. Él derrama en libación, o ese vaso de bebida de aceite, sobre ese altar de piedras que es Cristo. ¿Qué representa eso? Bueno, eso representaba en el Antiguo Testamento dedicación. Todo lo que era derramado de cualquiera de los líquidos que acabo de mencionar representaba una dedicación de eso a Dios. ¿Qué está dedicando Jacob ahí? Su vida. Jacob está dedicando su vida al Señor por el encuentro que tuvo, por la decisión que ha tomado, por la definición de su nueva vida. Dice ahí claramente que Dios se va, y cuando Dios se va, Él no dice, bueno, pues ya se fue el Señor y a darle rienda suelta a la carne, ¿verdad que no? Él dice, no, ya entendí, ya me cayó el 20, y entonces hace un altar de piedras que es en referencia a Cristo y derrama
su vida en libación, en sacrificio a Cristo. Y la enseñanza para nosotros es precisamente eso. De hecho, Pablo habla que él derramó en libación su vida en sacrificio por servicio de la fe. Pablo estaba diciendo: yo doy mi vida por el sacrificio de Cristo. El mundo no piensa así, el mundo piensa que eso es una tontería, ¿sí? Pero Jesús no piensa que derramar tu vida para Cristo sea una tontería. Hermanos, si algo es lo que menos nos debe importar es la opinión del mundo, ¿sí? Sino la opinión de Cristo, ¿verdad? Y Jesús dice en su palabra que todo aquel que pierda su vida, todo aquel que salva su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Eso es libación, eso es derramamiento, eso es dedicación a Dios. El mundo te dice: no, no hagas eso, desperdicias tu vida. ¿Para qué tantas horas en la iglesia? Mejor vete acá, vete allá, haz esto, haz aquello. No, yo quiero ganar mi vida, y para poder ganar mi vida la tengo que perder. Entonces, termino. Nuestro Betel no es un lugar geográfico, no es una ciudad ni un país. Nuestro Betel es una persona, y esa piedra que representa Jesucristo es la piedra a la que debemos ir ahora mismo. A veces nuestra vida se enfría y retrocedemos un poco, y a veces nos pasa imperceptiblemente, ¿no? Son tantas nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestros afanes, que nuestro amor por Jesús se frena. Y esa es una señal de que debemos volver a nuestro Betel. Lo más seguro es que algunos de nosotros nos hemos frenado un poco en nuestro caminar hacia Betel. Incluso la causa puede ser tan pequeña como ese pequeño material radiactivo, pero muy peligroso si lo guardas en tu corazón y no se lo entregas al Señor. ¿Estás dispuesto a aceptar en este momento la invitación que te hace Dios y te dice: regresa a Betel? Porque Él quiere reencontrarse contigo. Para eso hay que reconocer, ¿no? Y decir: mi vida ha estado frenada, pero quiero volver para conocer a el Betel, el gran poder de Dios, de la casa de Dios. Pónganse de pie, por favor. Y al mismo tiempo que oramos por esto, vamos a derramar nuestra vida en libación a Dios, a decirle: Señor, pues te dedico a ti mi vida, la rindo a ti, Señor. Pasen los músicos, por favor, vamos a orar. Cierren sus ojos. Señor, te damos gracias. Gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Siempre nos sorprendes. Siempre tu palabra es admirable. Y algo de lo que hoy hemos quedado admirados, Señor, es tu gran misericordia. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Grande es tu fidelidad. Señor, hemos frenado nuestro avance, nuestro caminar. Hay ídolos ahí en nuestro corazón que tú sabes, Señor, que están ahí, y también yo sé, y no los he querido quitar. Esas cosas, Señor, que se han interpuesto entre tú y yo, y que tú has sido paciente conmigo, Señor, con nosotros, pero que tú no quieres que esto avance, porque ese avance más bien representa un retroceso, y tú no nos has llamado para retroceder, sino para ir al frente, Señor, hacia adelante. Hay ídolos, hermanos, amigos, que hay en su corazón y necesitan entregárselos a Dios. Yo no sé cuáles sean, pero tú lo sabes. Y quiero invitarte a que ahí en tu lugar hables con Dios. Sé genuino, sé transparente, sé íntegro con Dios. Sabes, Dios lo sabe todo. No hay nada que podamos esconder delante del Señor. Él conoce nuestro entrar y nuestro salir, nuestro sentar y nuestro levantar.
Él tiene contados todos nuestros cabellos. Y Él conoce a cada ser humano de todo el mundo por nombre y apellido. Y conoce sus flaquezas, sus debilidades. ¿Qué quiere decir? Que no puedes y no debes ni esconder ni resistir para entregarle a Dios tus ídolos. Si es tu trabajo que te quita tiempo para Dios, si es tu negocio que te quita tiempo para Dios, si es el dinero, algún deporte, algún familiar. Hay mujeres que le han dicho a sus esposos: mi amor, no vayamos hoy a la iglesia, mejor quedémonos. Y él dice: bueno, quedémonos. Y bueno, no pasa nada con un día que no vengas, pero el enemigo comienza a tomar ventaja y comienza a meterte pensamientos donde te dice: ya ves, no tiene nada de malo, deberías de faltar más seguido y así darle más tiempo a tu esposa o a tu esposo. Y cuando menos te das cuenta, ya has hecho de tu esposa un ídolo, de tu esposo un ídolo, del deporte un ídolo, del negocio, del trabajo, de un videojuego, de un teléfono celular, de una novia, de un novio, de un pecado, de fornicación, de adulterio, de mentira. Has hecho un ídolo y está ahí interponiéndose entre tú y Dios. Y por eso no puedes tener un segundo encuentro con Dios, un El Betel con Dios. Y no puedes experimentar esa cercanía de Dios. Y por eso tu vida ha retrocedido. Y por eso los problemas se han aumentado, han crecido. También la enfermedad, también la pobreza, la miseria. Y muchas veces dices: no me explico por qué me va tan mal. Hoy Dios te ha dicho claramente la razón, te ha dado la explicación y el por qué. Hay ídolos en tu corazón que necesitas quitar. No ames a nada ni a nadie más que a Dios. No olvides el primer y más grande mandamiento de todos: amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entrégale a Dios ese ídolo. Levanta tus manos al Señor. Y recuerda que Él es un Dios de nuevos comienzos, ¿sí? De nuevas oportunidades. Y mientras tú le dices al Señor: mira, este es mi ídolo, este es mi ídolo, esto se interpone entre tú y yo, Señor, perdóname, aquí te lo entrego. Al mismo tiempo recuerda la fidelidad de Dios, hermano. Dios fue fiel con Jacob y pasaron años. Y Dios le dijo a Jacob: vuelve a Betel, necesito volverte a decir lo que ya olvidaste, que tu nombre es Jacob, es usurpador, tramposo, pero no más, ahora eres príncipe de Dios, ahora eres Israel. Aquí están mis promesas, están vigentes para ti todavía. Hermano, las promesas de Dios están vigentes para nosotros, pero tienes que tomar esa determinación de cambiar tus vestidos, de mudar tus vestidos. Así que entrégale al Señor todos tus ídolos y no dejes pensar en la fidelidad de Dios. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor.
Gracias por esa fidelidad, Señor, que es grande, esa fidelidad que es única, que es incomparable. Podemos hoy decirte, Señor, que nadie es como tú. Nadie, 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 nadie. Nadie es como tú. Te lo decimos. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Solo las mujeres digan fuerte: tu fidelidad, tu fidelidad. Mujeres. Es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Solo varones, fuerte digan: tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Hombres y mujeres, digamos más fuerte: tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Una vez más fuerte, dile al Señor: tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una última vez, fuerte, cántale: tu fidelidad es grande. Sí, Señor, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Levanta tus manos y dale gracias a Dios por su fidelidad. Oh, gracias, Señor. Levanta tu voz, abre tu boca, hermano, dale gracias. Que se oiga en esta iglesia la gratitud a Dios por su fidelidad. Todos, hombres y mujeres, aquellos que le han entregado sus ídolos al Señor, dígale: gracias, Señor, por tu fidelidad. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor, por tu fidelidad. Vamos, agradécele a Dios.
grande y maravilloso. Él es lo máximo que tenemos. Gracias te damos porque tú nos permites estar en tu presencia. Gracias, mi Dios. Reconocemos, Señor, que nuestras vidas están en tus manos. Ayúdanos, Señor, a poder cambiar nuestra vida, nuestra forma de pensar y hablar, y que podamos manifestar y poder ver, Señor, en nuestras vidas la vida de tu Hijo. Gracias te damos en este tiempo y en este momento. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque nos permite, Señor, estar en este lugar y sentarnos y hablar contigo, Señor. Y que tú nos aconsejes para poder ser hijos tuyos, reflejando la imagen tuya. Te damos gracias, Señor. Gracias. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias te damos, Señor. Amén. Aleluya.